Bueno chicos, ¿cómo les va? Vamos a ver, para ir adelantando un poquito de teoría, ¿sí? Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando siempre con el sistema de coordenadas para ir ubicando vectores, pero siempre habíamos trabajado con vectores posición. ¿Cuáles eran los vectores posición? Los que nacían en el origen de coordenadas, ¿sí? Donde se cruzaban los dos ejes y tenían extremo, era el origen ahí, y tenían el extremo en algún punto dado, ¿sí? En este caso, fíjense, yo ya me fui, copié más o menos con algunas cosas para que no quede tan cargado el dibujo, un vector que no es posición, ¿sí? Porque no nace en el origen, tiene origen en un punto, que en este caso lo llamamos P0, ¿sí? Y extremo en otro punto que lo llamamos P1. Fíjense que en el apunte les dice que trabajamos en este sistema de referencias y vamos a trabajar con estos dos puntos, los que les nombré recién, P0 y P1, cuyas coordenadas, ¿sí? O cuyas componentes escalares van a ser de P0 X0 Y0 y de P1 X1 Y1, ¿sí? Este 0 abajo chiquito, este 1 abajo, es para identificarlos cada uno con el punto correspondiente, ¿sí? Después de la explicación vamos a ver un ejemplo y van a ver que este X0, Y0, X1, Y1 son números, ¿sí? Son justamente escalares. Acuérdense siempre de eso, los escalares son números. Cuando hablamos de escalares hablamos de números, ¿sí? Bien, para poder encontrar esas componentes escalares de este vector que no es posición, ¿sí? Antes lo encontrábamos fácil porque al tener origen en el origen de coordenadas, después tomábamos las escalares del punto extremo, ¿sí? Pero acá cambia la cosa, ¿sí? Bien, vamos a ver por un lado. Nosotros tenemos acá este vector P0, P1, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a pensar lo siguiente, y que es para ir siguiendo el apunte, ¿sí? Ustedes vayan siguiendo con mi explicación el apunte que tienen. Yo voy a trazar, que en el apunte no está trazado, pero para que se den cuenta, en el apunte plantea lo siguiente. Nos dice que el vector O de origen, ¿sí? P0, o sea, desde el origen hasta P0, más el vector P0, P1, que es el que tenemos dibujado, P0, P1, ¿sí? Fíjense, yo voy a dibujar este vector OP, o P0, perdón. Sería ese vector, ¿sí? Si nosotros lo dibujamos ahí, sumado a este, nos da por resultado, ¿sí? ¿A qué va a ser igual esto? Al vector que nace en el origen y tiene extremo P1, ¿sí? Entonces va a ser al vector O P1, ¿sí? Bien, lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar con liñita de puntos para que se distinga del otro, ¿sí? Este acá es el que dibujamos con liñita de puntos. Este es el que dibujé en rojo completo, ¿sí? Como para que los identifiquen. Primero planteamos esa suma, ¿sí? Nosotros si decimos que un vector más otro es igual a este, lo que podríamos hacer, que lo hemos trabajado en alguna que otra oportunidad, si quisiéramos saber quién es P0, P1, ¿sí? Podemos decir que es igual al vector O, P1, menos el vector O, P0. Me salió medio feo este, ¿sí? Lo único que hice fue pasar este vector acá, o lo que podemos hacer, ustedes saben que cuando trabajamos con ecuaciones, es restar de los dos lados lo mismo, ¿sí? Cuando lo resto de este lado del igual, se irían, o me quedaría el vector nulo, que no cumple ninguna función, de acá me quedaría restando, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Bien, hasta ahí vamos, ¿no? Después cualquier duda que van teniendo me van avisando, ¿sí? ¿Quiénes van a ser las componentes de este vector? ¿O cómo lo podíamos nombrar a este vector? Sigo dibujando, voy a dejar un poquito más de espacio por las dudas para que ustedes vean bien. P0, P1, sigo dibujando, sigo escribiendo lo mismo, perdón. En vez de poner el vector O P1,
puedo poner directamente con sus componentes vectoriales, ¿sí? Escribirlo o escribir su ecuación, ecuación no, expresión, me gustan las ecuaciones. Podría escribir su expresión canónica, ¿sí? ¿Quién va a ser su expresión canónica? Según los puntos que tenemos, va a ser x1y, ¿sí? Acuérdense que siempre el versor y estaba sobre el eje x, me daba esa dirección, más y1j, ¿sí? Dejo la resta y lo mismo hago con el vector OP0, ¿sí? ¿Cómo va a ser la expresión canónica de OP0? X0 asociado al versor y más y0 asociado al versor j, ¿sí? Voy a hacer un paso más que no está en la fotocopia, pero por ahí para que les quede más claro, ¿sí? Este paso que voy a hacer ahora no lo tienen escrito en la fotocopia. ¿Qué hacía el menos adelante del paréntesis? Le cambiaba el signo a cada uno de los términos de ese paréntesis. Entonces yo, si quiero escribir esto sin paréntesis, podría poner x1 y más y1j menos x0y menos y0j, ¿sí? A estos dos términos que estaban dentro del paréntesis les cambié el signo y les puse menos a los dos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en el próximo paso? ¿Sí? Fíjense que de un lado del igual siempre mantengo lo mismo, que es el vector P0, P1, que es el que teníamos dibujado inicialmente, ¿sí? Ahora voy a asociar las X por un lado, o las X o los escalares asociados al versor Y, ¿sí? Al eje horizontal, y por otro lado voy a asociar las Y o los escalares asociados al versor J o al eje de las ordenadas, ¿sí? Al eje vertical. Entonces voy a poner por un lado x1, el puntito de Y, menos x0, por otro lado y1 menos y0. Ay, perdón, acá es j. ¿Sí? Fíjense que asocié por un lado las dos x que están asociadas con las y, por otro lado las y que están asociadas con el versor j, ¿sí? Bien, esto podríamos sacar lo que se dice factor común en cada uno de los paréntesis. Último pasito. Podríamos poner x1 menos x0 y saco ese versor y en común, ¿sí? Más y1 menos y0 y saco el versor j en común, ¿sí? Esto que nos quedó acá, así completísimo, todo esto va a ser nuestra, yo le voy a poner el nombre acá para que les quede bien dibujadito. Esta es la expresión canónica de ese vector no posición P0, P1, ¿sí? O sea que conociendo las componentes de cada uno de los puntos, del punto P0 y P1, o sea el origen y el extremo de ese vector, yo puedo sacar mi ecuación, mi expresión canónica, ¿sí? Lo voy a poner acá. Esto va a ser la expresión canónica de este vector no posición. Le podemos decir vector no posición o vector en el plano, ¿sí? ¿Por qué le podemos decir en el plano? Porque puede estar en cualquier parte del plano. El vector posición sí o sí nacía en el origen de coordenadas. Este tipo de vectores, los vectores no posición, los podemos ubicar en cualquier parte del plano, ¿sí? Bien. Y acá pasa lo mismo que en los vectores posición. ¿Se acuerdan que en los vectores posición teníamos una una expresión canónica, y de la misma expresión canónica sacábamos los escalares? Acuérdense lo que yo les digo siempre, los escalares son números, o sea que este x1 es un número, x0 es un número, y1 es un número, y0 es un número.
O sea que en sí lo que está dentro del paréntesis son dos números, ¿sí? Esos números van a ser nuestras componentes escalares, ¿sí? Entonces, este número y este número, saco flechita para acá, van a ser nuestras componentes escalares. En este caso, van a ser las componentes escalares del vector no posición P0, P1, ¿sí? Bien, entonces, expresión canónica, lo que está entre paréntesis que son solo numeritos, ¿sí? Acuérdense que las componentes escalares solo números, ¿sí? No están asociados en sí. Dentro de la expresión están asociados a un versor, pero la componente escalar es un numerito solo. Ahora, si nosotros vamos a tomar el paréntesis junto con la i y por otro lado el paréntesis junto con la j, ahí sí van a ser las componentes vectoriales, ¿sí? Para no mezclar tantos colores se los pongo abajo. x1 menos x0 y y1, y0, j, estas dos van a ser las componentes vectoriales. En este caso, de P0, P1, ¿sí? De todos modos, después cuando tengamos un ejemplo, estos van a ser numeritos y no hace falta hacer todo este procedimiento. Simplemente ya conociendo los componentes de cada uno de los puntos del origen y el extremo de ese vector, podemos ir directamente a la expresión canónica o podemos calcular directamente los componentes escalares o vectoriales, según lo que se pida, ¿sí? Bien, después ahora voy a borrar todo esto y vamos a ver un ejemplo.